Y también nos detendremos en el análisis con los colaboradores de Grupo Milenio que están aquí con nosotros. Gerardo Esquivel, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio, Gerardo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gerardo. Y saludamos a Jorge Cepeda Patterson, Carlos Puch y Carlos Marín, quienes se conectan con nosotros. Buenas noches a los tres. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En un momento los vamos a ver. Comenzando contigo, Gerardo, y hablando, por supuesto, de el discurso que dio al mediodía en la toma de posesión, los 100 pasos para la transformación que dio. Hay quienes hablan de esta tranquilidad que envía, y lo pregunto a ti como experto en temas económicos, esta tranquilidad que envía, este mensaje de tranquilidad que envía a los inversionistas. Toda vez que, luego de la reforma al Poder Judicial, pues hemos visto cómo el dólar se estabilizó, mucho tipo de opiniones. En general, ¿qué opinas de todo lo que has visto a lo largo del día y de este punto que te pregunto? Bueno, ha sido un día histórico, evidentemente, por ser la primera mujer que va a presidir y a gobernar este país. Eso me parece que es fantástico. Creo que el discurso de la mañana, la parte específicamente dedicada al tema de las mujeres, fue muy emocionante. Y creo que en ese sentido es un día en que creo que todos los mexicanos deberíamos estar particularmente felices, tan solo por ese simple hecho. Más allá de eso, el tema de su discurso, efectivamente trató de mandar este mensaje, creo que lo logró, mandó un mensaje muy claro de continuidad en una serie de políticas que han, creo yo, funcionado en cierta dimensión, han funcionado evidentemente en la parte de garantizar la estabilidad macroeconómica, han funcionado también en términos de reducir la pobreza, de reducir la desigualdad. Y el haber mencionado que se va a continuar con estas políticas, creo que algunos le dan una connotación negativa, pero yo más bien en este caso en particular se lo doy una connotación positiva, porque es claramente lo que ha funcionado. Trató de mandar este mensaje de tranquilidad a los inversionistas diciendo que la reforma judicial va a aumentar la independencia del poder. Eso creo que está sujeto a discusión y a interpretación, pero al menos hizo ese intento por mandar ese mensaje de tranquilidad para que, pues, tratar de reducir un poco la volatilidad que hemos visto en los últimos días. Veremos si es que los inversionistas efectivamente compran esta versión, pero creo que es importante decir que fue un mensaje en un contexto además particularmente civilizado, yo diría una transición muy suave, ¿no? A diferencia de otras transiciones que habíamos vivido en otros momentos, en donde la oposición también tuvo, me parece, un rol pues bastante moderado, y creo que eso también contribuyó a que la transición en general, todo lo que ha pasado el día de hoy, me parece, ha sido de una enorme civilidad política, y creo que eso también es algo positivo. Creo que manda la señal que el país está en calma, el país está tranquilo, que la población está contenta, como lo vimos ahora en esta entrevista muy particular, que me gustó mucho cómo se expresó esta persona que dijo estaba feliz y además decía coincidimos con las propuestas de la presidenta, ¿no? Entonces eso me parece que es el mensaje que manda estos dos mensajes, por una parte el mensaje en Palacio y por otra en el Congreso, perdón, y el mensaje en el Zócalo, ¿no? Creo que eso es lo que yo diría al respecto. Dentro de los 100 puntos, 100 compromisos, está reiterar la autonomía del Banco de México. Fue muy puntual en este tema porque también hay nerviosismo con el tema si va a haber o no reforma a organismos autónomos, en fin, y había este temor por lo pronto en inversionistas y en población y analistas en general. Sí, yo creo que el mensaje fue muy claro, muy contundente, ¿no? Fue de sus primeros puntos, ¿no? Lo reiteró. Es algo que, digamos, recordemos que de entrada el Banco de México no estaba en la lista de los organismos autónomos de la propuesta original del presidente. De los que se van o se absorben. Exacto, entonces no estaban ahí. Recordemos también que la propuesta como tal está suspendida por el momento, no está a discusión en este momento, pero cierto es que siempre, nunca está de más, creo yo, mandar ese mensaje de decir no vamos a intervenir en la autonomía del Banco de México, porque siempre hay voces que lo plantean como un paso siguiente, que creo que la presidenta está muy consciente y creo que su entorno, a ella también está muy consciente de las implicaciones de siquiera intentar hacer algo al respecto. Me parece que ha sido uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica del país y en particular durante la administración del presidente López Obrador, el que él haya sido muy respetuoso. Yo como miembro de la Junta de Gobierno puedo atestiguar. Actuamos siempre de manera independiente, nunca hubo ni siquiera una insinuación de presión de ninguna naturaleza. Así es que yo creo que en ese sentido creo que fue un muy buen mensaje también para garantizar la estabilidad y dar certidumbre a
que estaban preocupados por este tema. Por supuesto, pues vamos a saludar también a nuestros colaboradores que se han conectado esta noche a la transmisión especial de Milenio Televisión y Canal 6. Carlos Puch, saludamos al igual que en la mañana. Carlos, hacías previsiones, escenarios de discurso de Claudia Sheinbaum, de los actos, primero lo que significa las primeras palabras de alguien que toma posesión como presidenta de México. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el papel de Claudia Sheinbaum, los discursos, las palabras, los primeros hechos, Carlos Puch? A ver, yo creo que el día de fiesta fue un muy buen día de fiesta. Particularmente me parece que el del Congreso es un muy buen discurso, muy bien dado, digamos. Ya lo dijo Gerardo, no voy a insistir que la última parte del discurso me pareció la mejor, la más emocionante. Y luego el segundo, que es otra fiesta, es otro meeting, y ahí plantea los 100 compromisos. Y más bien lo que tengo es una pregunta para Gerardo, que es, porque Jorge Cepeda recordó que le ha llamado la científica con Excel. Entonces, cuando empezaron los 100 compromisos, pues agarré el Excel. Y de los compromisos, una buena parte cuestan dinero. Y soy fan de leer a Gerardo Esquivel todo el tiempo, y dinero no exactamente sobra. Entonces, desde los 3,000 kilómetros de tren y la ampliación de no sé cuántos aeropuertos y los baches de todas partes y los paneles solares en todo el norte y, en fin, y 300,000 lugares más en universidades, más los programas sociales que ya estaban en campaña. Yo creo que lo de los 100 compromisos me empezó a llenar el Excel de la científica, ¿no? En un momento, digamos, sin reforma fiscal, por supuesto, manteniendo estabilidad económica, otra parte es compromiso. Y yo lo que me llevo como lo nuevo en esta gran fiesta, que tenemos que estar muy orgullosos de tener una mujer presidenta, creo que bien organizada, creo que bien comportada, saldo absolutamente blanco, ella sonriente todo el tiempo y se le veía feliz. Lo que me llevo, digamos, para ir revisando los próximos días es que el Excel de la científica, como bien le dice Jorge, se me llenó de gasto, pues en un momento que, si le hago caso a Gerardo Esquivel, no estamos para gastar tanto. Más bien en esa pregunta tengo, después de todas estas nuevas cosas que prometió, que implican gastos muy serios en los próximos años. Aquí está muy atento, escuchándote, y ya tomo nota de lo que mencionas. ¿Algún comentario, Gerardo? No, a ver, yo lo que diría de entrada es que lo que se anunció es importante entender que es básicamente por todo el sexenio. O sea, muchas de estas obras se van a ir distribuyendo a lo largo de los años. Entonces, eso hay que tomar en consideración, que aunque son costosas, pues habrá que irlo distribuyendo a lo largo de los años. Pero sin duda, efectivamente, lo que dice Carlos tiene razón. Implican muchos de ellos compromisos de gasto importantes, compromisos de gasto a los que habrá que hacer frente, y efectivamente la situación fiscal en este momento no es particularmente boyante. Entonces, y recordemos además que como este año 2024 fue el año con el mayor déficit fiscal de esta administración, de los últimos 30 años de hecho, y se anunció una reducción del déficit del 24 al 25. Entonces, sí vas a tener que encontrar un espacio fiscal para poder llevar a cabo parte de estas obras que se anunció. Entiendo que, por ejemplo, los programas sociales van a entrar paulatinamente. Creo que eso es una señal de que efectivamente los recursos están limitados y que también hay una preocupación por este tema. Entonces, digamos, de entrada creo yo que sí es una preocupación que se tendrá que resolver. Veremos cómo se plantea el presupuesto, que tenemos más o menos mes y medio para que se dé a conocer. Ahí se vendrá la idea de cómo se van a financiar estas cosas. Y creo que eventualmente, que es lo que he estado diciendo y que es a lo que se refiere Carlos, es que eventualmente tendremos que discutir pues cómo obtener más recursos, ¿no? Ya sea mejorando el diseño tributario que tenemos, o bien aumentando incluso algunos impuestos o algunas tasas, o bien reduciendo gastos. Tenemos que hacer algo de las tres cosas eventualmente. Nada de eso, creo yo, es urgente, y eso es importante decirlo, para que tampoco haya una preocupación excesiva respecto a la situación fiscal, o que se piense que estamos en una situación crítica. Esperemos que tome nota, porque ya es que en principio y durante la campaña, y también ya en el discurso del triunfo, a principios de junio, pues no se hablaba de una reforma fiscal, pero ya no es lo mismo prometer que ya está en el gobierno, Elisa. Sí, y vienen también otros temas que podremos ir platicando y desglosando, porque habló también en sus 100 puntos el tema del INE, por ejemplo, que además tendrá una responsabilidad mayúscula si es que pues se agotan todos los procesos judiciales que están en curso, y se lleva a cabo también
esta reforma. Hay tema económico que se debe de considerar ahí, pero Carlos Marín, no habíamos tenido oportunidad de hablar a lo largo de todo el día, así es que la pregunta es, desde el inicio, desde el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso y estos 100 puntos en donde estuvo señalando algunas de las cosas que había indicado en el propio Congreso. ¿Cuál es tu análisis, así, en general y de bote pronto, de toda esta jornada, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Elisa, Carlos, los Carlos. Hay muchos Carlos en esta pantalla, pero comienzo por el principio que fue el comienzo de los dos mensajes de la doctora Sheinbaum. Antes que nada, celebro toda la parte, digamos, feminista de sus mensajes. Yo creo que fue perfecta su descripción de cómo las mujeres pues tienen en adelante que vivir una existencia sin toda la serie de fregaderas que han padecido históricamente. Bueno, salvo eso, decía, desde el principio, la doctora creo que cometió pues cuando menos el mal gusto de iniciar sus mensajes con un culto a la personalidad medio asiático, ¿no? Esta cosa del culto que con López Obrador era inclusive autoculto a la personalidad. Eso no me gustó. No me gustó la salamería. Me parece que buena parte de sus compromisos, y tomo sobre todo los que dijo en el Congreso, porque los del Zócalo no son propiamente los de un acto constitucional, sino algo que se da entre folclorismo y un aferramiento a la parte mexicana que solo tiene que ver con los pueblos indígenas, me parece injusto para el resto de mestizos que componemos la mayoría de la población, sin desdoro de nuestros hermanos, nuestros paisanos, de las 60 y tantas etnias que hay en México, pero eso no era lo constitucional. Y buena parte de los compromisos que hizo, pues están en la Constitución. Cuando habla de que mantendrá las libertades y de manifestación, de expresión, etcétera, bueno, pues ya había jurado la Constitución, eso lo doy por sentado. Lo que me llamó la atención sobre todo fueron dos cosas, y con esto concluyo. Que en ningún momento pronunció la palabra o algún sinónimo de conciliación después de lo que considero una siembra de odios bárbara que hizo su predecesor. Y creo que fue muy desafortunada la cita que hizo de Ernesto Zedillo con la reforma judicial, porque la que hizo Zedillo fue precisamente para otorgarle a la Suprema Corte lo que esta reforma le quitará, sin duda, que es la independencia judicial. La reforma judicial es una dinamitación de los poderes republicanos de la República. Y el Ejecutivo se queda en una bolsa con el Legislativo y ahora se quedará con el Judicial, porque además en las boletas, que quién sabe cómo las vayan a hacer, va a aparecer quienes promovieron a los candidatos. Y se dirá, pues esto viene del Ejecutivo. Ah, bien, es el morenismo. Esto del Legislativo, ah, pues es el morenismo. Y esto los propone el Judicial, o lo que quede del Judicial, para mediados del año próximo. Lo apunto solamente para ver si ojalá Jorge Cepeda, o Carlos Puch o Gerardo Esquivel pueden continuar este tormento que es exhibirme aquí con todos ustedes a la vergüenza pública. No es vergüenza pública. Carlos Marín, a quien vemos todas las noches aquí en Milenio Televisión. Pues tomo esta frase que dice Carlos Marín de la mención de Andrés Manuel López Obrador, porque no habíamos visto, Jorge Cepeda Patterson, que una persona que
toma el poder, que se le coloca la banda presidencial que juramenta como Claudia Sheinbaum, tuviera estas deferencias hacia su antecesor. Hemos hablado, por supuesto, de la importancia de la figura de Andrés Manuel López Obrador en lo que va de este siglo, de la importancia de su movimiento, del éxito como un personaje político, pero en las redes sociales, si bien se destaca también mucho de lo que menciona y algunas personas que comentan también, a quien sigo yo en redes sociales, pues hablan mucho de estas referencias que Claudia Sheinbaum inevitablemente ha hecho sobre Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Congreso como en el Zócalo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Bueno, yo veo la jornada completa, la actitud de Claudia Sheinbaum como una absolutamente congruente con la estrategia más inteligente para arrancar su gobierno en los dos actos que hoy participó. ¿Por qué? Porque el 60% de los electores votó por la continuidad. Ella es presidenta justamente por esa circunstancia. Hay muy pocos países en el planeta en este momento que tengan un gobierno apoyado masivamente por la mayoría de sus ciudadanos. Y ese es un enorme activo político con el que arranca Claudia Sheinbaum. Entonces, el desafío para ella es cómo utilizar constructivamente la continuidad y cómo ir eliminando los aspectos negativos o perniciosos de la continuidad. Y hoy planteó claramente una estrategia. Por un lado, en términos discursivos, en términos de los símbolos, el reconocimiento de este 60% del electorado que tiene que ver con el apoyo al obradorismo. Cosa que me parece a mí absolutamente congruente. Ella cree en esas banderas, son las que están respaldando los ciudadanos en las urnas, y ese es el planteamiento que hace como punto de partida de lo que hoy fue, que es esencialmente una declaración de intenciones. No va a explicar dónde va a sacar el dinero, ella va a explicar qué es lo que intenta y luego a través de estrategias conseguirlo. Pero al mismo tiempo lo que vi fue el planteamiento de la segunda parte, es decir, cómo, si bien su gobierno tiene que responder y ser congruente con esta continuidad, cómo al mismo tiempo responde a las otras necesidades urgentes del país para hacer la transición y los cambios necesarios. Y eso me parece a mí que también lo está semblanteando. Primero, sí, asegurándole al líder del movimiento obradorista que puede retirarse tranquilo, con la sensación de que ha dejado, con la percepción de que ha dejado en buenas manos su herencia. Y segundo, introduciendo los aspectos que comienzan a percibirse de por dónde pueden venir sus cambios. Y estos, a mí me parece, son en tres ámbitos que dejó ella muy claro. Es decir, su planteamiento es: yo sigo estas banderas, pero lo voy a hacer a mi manera. Y su manera lo está planteando, por un lado, con todo el tema de las mujeres, que necesariamente significa políticas públicas que no hizo la primera edición, el primer sexenio de la 4T, y luego de manera ampliada aspectos que tienen que ver también con la mujer, como es la educación, que es su segundo gran tema, decantándose o no deslindándose, pero digamos profundizando los aspectos más desatendidos por la primera versión. Y luego el tema de medio ambiente, atribuyéndolo a su propia condición de científica, con lo cual no parece una especie de descarte de lo que hizo López Obrador, sino más bien ya su propio énfasis. Y por último, yo diría que sí hay varios guiños que ella hizo en los dos discursos, particularmente el de la mañana, hacia la iniciativa privada, hacia los mercados, hacia la inversión privada, extranjera incluso. Ahí me parece que está dando elementos que habrían sido impensables en el discurso de las mañaneras a lo largo de 6 años, en todos estos temas que estoy hablando, de
de género, de medio ambiente, de derechos civiles y sobre todo de acercamiento y conciliación con los grupos privados para conseguir lo que este país le urge, que es la inversión, el crecimiento, el empleo. Entonces, termino. Me parece a mí que en la jornada ella mostró esta muy astuta actitud verbal de la continuidad, de las garantías a este 60% de los ciudadanos, y al mismo tiempo dejó colar ya para el resto de la población por dónde podría ser su profundización y a la vez el cambio que pretende como una 4T de segundo piso. Una 4T de segundo piso. Pero pareciera que no le interesa el otro 40% que no votó por ellos, Jorge. En fin, no quiero interrumpir, pero no hubo un mensaje de unidad nacional y de reconocimiento de que como presidenta de la República no representa solamente a su facción, por grande que sea esa facción. No, por supuesto que sí, lo está planteando en más de un sentido, con la diversidad, con la pluralidad y sobre todo con el acercamiento al otro segmento de la economía. A mí me llama la atención, perdóname que te interrumpa, que tampoco así como la palabra conciliación o algún sinónimo no hubiera salido de la doctora, tampoco algo equivalente a clases medias o a la oposición o a los periodistas tan denostados por su predecesor o a los críticos o una serie de cosas que creo la ponían en una condición maravillosa para aprovechar su asunción al poder, para tender la mano y decir, bueno, yo sigo esta línea de pensamiento marcada por López Obrador, pero cuando menos de mi parte no va a haber fregadazos. Es que los hubo hoy no era el día. Hoy no era el día. Carlos, eso haría que dijera que hubo fregadazos. Yo no estoy convencido de que ella quiera decir hoy que hubo fregadazos o no. Es decir, pedir conciliación, Carlos, pedir conciliación implica que hay algo por conciliar. Que hay algo por conciliar. Y eso, Carlos, a lo mejor lo piensas tú, pero no quiere decir que Claudia lo piense, ni que un discurso en el Congreso lo vaya a cambiar. Yo creo que esas son cosas que vamos a tener que ver a lo largo de los días, las semanas, los meses, no en el día de la fiesta. Hoy era su fiesta frente a una mayoría calificada en el Congreso y frente a una mayoría morenista ahí. Es decir, yo creo que no hay que esperar lo que uno esperaba o lo que alguien esperaba que dijera y a partir de eso criticar lo que sucedió hoy. A ver, a mí me parece que hoy lo que planteo es, esta soy yo, esta quiero ser yo. Pero no se vio ella, Carlos, por eso yo no se vio ella, se vio una repetición. Los 100 compromisos son todos de ella. A mí me preocuparon que hay 80 compromisos que cuestan bastante, que es un segundo piso muy caro. Eso me preocupa para los próximos 5 años, muy caro. Todos queremos mejores aeropuertos, mejores puertos, 3,000. Todos queremos que se acaben los baches en las carreteras, 300,000. Todos queremos eso. Antes pero de eso yo quiero un buen clima social. Un buen clima social que es a partir del cual se puede construir lo que sea. No se puede si divides en blanco y negro a la sociedad por muchas cosas que te apoyen. Ella no está dividiendo en blanco y negro a la sociedad, está haciendo no, la recibe dividida y no se compromete a unificarla, Jorge. Hoy no es el día de los deslindes. No sé cuándo sea el día, yo nada más digo lo que pienso y ya. Sí, bueno. Compañeros Carlos, compañero Jorge, vamos a seguir discutiendo, por supuesto, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Viri Ríos, quien se integra también a nuestra mesa de análisis, de debate, de charla, y si me permiten, escuchemos también la opinión de Viri en relación a pues esto que se está viendo como una transición suave, digamos, del obradorismo al claudismo
o de los planteamientos de Claudia que hizo muy puntual en distintos momentos, en el Congreso y después en sus 100 puntos, pero también este reconocimiento y este tiempo que ocupó para hablar de Andrés Manuel López Obrador y de deslindarse o no de ciertas cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es tu análisis, Viri? Bueno, yo primero muchísimas gracias, muy buenas noches a todos en la mesa. Buenas noches. Por estar por acá. Yo creo que justo esta discusión que acabamos de escuchar me parece que representa mucho a, digamos, los dos polos que existen en la discusión. Por un lado, un grupo que fantasiosamente desea, un grupo pequeño, que fantasiosamente desea que Claudia se convierta en una persona que no es, que reniegue del obradorismo, que cambie de agenda y que de pronto se quite la máscara y resulte que ella es una persona distinta que no conocíamos anteriormente. Y por el otro lado, un grupo mayoritario que se estima entre el 60 o el 70% de la población, que aprueba a López Obrador, que aprueba a Claudia, que se sienten conformes con la agenda y que desean que esa agenda continúe. Si hay algo en este momento son expectativas de que la agenda del obradorismo continúe. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, cómo Sheinbaum ha logrado prácticamente heredar por completo la aprobación de López Obrador. Actualmente López Obrador tiene 77% de aprobación, Claudia tiene 74% de aprobación, es decir, estamos prácticamente en un empate técnico, digamos, en términos de aprobación. Y sin embargo, creo que aquí hay una aceptación tácita por parte de Claudia, de que ella es un personaje político distinto. Y creo que lo vemos no solamente en las propuestas que hace, ella habla de innovación, de educación superior, cambio climático, habla de poner paneles fotovoltaicos, algo que jamás hubiera mencionado López Obrador, por ejemplo, él estaba mucho más en temas de petróleo. Pero no solo eso, vemos una forma de liderazgo también que me parece bien distinto. Observamos un liderazgo que sí se percibe como más cohesivo, lanza varios mensajes de pluralidad, en eso creo que sí estoy un poco en desacuerdo con lo que mencionaba Carlos. Por ejemplo, al inicio, al llegar al Congreso esta mañana, lo primero que hace Claudia es tomarse una fotografía con un grupo de legisladoras plurales, en donde se observa tanto a Barrales, que era del PRD Movimiento Ciudadano, se observa a Patricia Mercado, es decir, ella sí lanza un mensaje de que va a utilizar una forma de gobernar mucho más plural. Ahora, Viri, tú que has señalado en muchas ocasiones lo que se hace diferente, también marcas lo que no se hace bien o lo que falta. ¿Qué crees que faltó en estos mensajes que Claudia Sheinbaum dio tanto en el Congreso como en el Zócalo de la Ciudad de México? Fíjate que a mí me hubiera gustado quizá, a lo mejor creo, un mensaje más corto. Creo que más bien me sobró. Siento que el tener quizás 100 puntos es demasiado, es un mensaje bastante largo. Ella habla más rápido que López Obrador, entonces en vez de tomar 2 horas tomó hora 20. Se ajustó el tiempo finalmente, ¿no? Se ajustó el tiempo por eso, pero solo por eso, porque en realidad el contenido es amplísimo, ¿no? Sí. Creo que me hubiera también gustado ver a una Claudia que a lo mejor enfatizara un poco más en qué consistían ciertos aspectos de su plataforma. Por ejemplo, ella nos habla de que sí va a haber una reforma electoral. Y nos dice que esa reforma electoral va a ser para reducir el costo de las elecciones, pero hay muchas formas de reducir ese costo. Sí, claro. Podríamos pensar en el mejor escenario, una reducción del costo de los partidos que reciben mucho dinero público y que eso sí se tiene que terminar, pero en el peor escenario podríamos estar pensando en austeridad para el Instituto Nacional Electoral o incluso en que se recortaran a los plurinominales. Entonces creo que ahí faltó también como darle tono a darle color a algunas de sus propuestas, pero creo que lo vamos a ir viendo y al final del día este es un primer saque de una Sheinbaum que se muestra distinta a López Obrador. Que justo comentaba yo con Gerardo, ¿no? Este tema del INE, porque sí, saltó, porque lo comentó así, y dices, pero una reforma de este calado, ¿qué significa? ¿No? Entonces nos quedamos con esas dudas y sobre todo con la posible elección de jueces, juezas y magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, y digo posible porque todavía hay procesos judiciales en curso, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esas. Vamos a tener que hacer una pausa. Hablando del INE, porque tenemos que ir a los anuncios del INE justamente, que todavía también están en la televisión abierta. Y